tan solo una gota de muestra, ya sea una gota de sangre, una gota de orina, una gota de sudor, una lágrima incluso, que podamos colocar en un aparato sumamente pequeño, como este que ven aquí, de tal manera que nosotros mismos o el propio médico pues, pueda colocar esta gota de muestra del paciente y conseguir en muy pocos minutos pues, saber cuál es su estado de salud. Quizás este tipo de dispositivos que se llaman biosensores point of care, quizás el más famoso que existe a día de hoy, que quizás lo hayan visto, me imagino que habrán visto, quizás ustedes, algunos de los que me están escuchando, ¿no? Utilizan este dispositivo. Ese es el primer biosensor de glucosa implantable que utilizan los enfermos diabéticos, que en tan solo pocos, bueno, mide de manera continua, ellos solamente tienen un aparatito que se acercan y saben continuamente cuál es su nivel de glucosa. Estos aparatos que ven aquí, este círculo blanco, que lo habrán visto, ¿no? En gente en piscinas, en playas. Bueno, este círculo blanco en realidad lleva unas microagujas que están pinchando dentro del brazo del paciente, accediendo al líquido intersticial, y dentro existe un biosensor electroquímico donde se está realizando todo el análisis. Bueno, lo que proponemos, digamos, en este área es realizar biosensores point of care para diagnóstico descentralizado prácticamente para todas las patologías. Me gustaría que se fijaran muy bien en la definición que voy a dar a continuación, que significa qué es un biosensor, porque yo sé que todo el mundo cuando pregunto qué es un biosensor, todo el mundo piensa, bueno, esto es muy sencillo, esto es un sensor que es capaz de detectar moléculas biológicas. Y esta no es la definición de un biosensor. En un biosensor tenemos un sensor físico, un transductor, que está en íntimo contacto con una capa de reconocimiento biológico. De tal manera que esta capa de reconocimiento biológico es totalmente selectiva a lo que tú quieras analizar en una muestra compleja. Si volvemos al caso de los enfermos diabéticos, de la glucosa, en una muestra de líquido intersticial de sangre hay muchas sustancias, no solo glucosa. ¿Por qué nuestro biosensor es tan inteligente que solo mide glucosa? Bueno, pues la respuesta está en una capa de reconocimiento, moléculas biológicas que son totalmente selectivas, en este caso, a la glucosa. En el caso de de la detección de la glucosa, lo que se utiliza es una proteína, una enzima, la glucosa oxidasa, que es la que reacciona de forma específica con la glucosa. Así que quédense con esta idea, es muy importante que lo tengan en cuenta, que en un biosensor siempre vamos a tener un sensor, un transductor físico, que puede ser óptico, electroquímico, mecánico, siempre en contacto con una capa de reconocimiento biológico. Son dos mundos diferentes, un mundo bio, un mundo físico o ingenieril, y tienen que estar juntos, de tal manera que cuando este receptor biológico detecta la sustancia para la que está preparado, se producen una serie de cambios físico-químicos aquí en la interfase que son detectados inmediatamente por el transductor, razón por la cual un biosensor, por ejemplo, de glucosa, en tan solo 5 segundos nos va a decir cuál es la concentración de glucosa que tiene cada persona. Estos biosensores, por lo tanto, son dispositivos muy potentes, dispositivos con sensibilidades muy altas, muy específicos, funcionan en tiempo real porque en cuanto reconoce, mide el sensor, y se pueden utilizar para cualquier tipo de sustancia. Bueno, quizás el biosensor más famoso que hay en el mundo, el que más ampliamente comercializado, pues es el biosensor de glucosa, tanto el nuevo que ha salido, como les comentaba, este que es implantable de la compañía Abbott. Abbott está intentando ahora sacar un nuevo modelo donde esto se va a reducir a una pila de botón prácticamente, mucho más pequeño, mucho más cómodo para los pacientes. Este sensor solo puede estar midiendo durante 14 días porque está produciendo heridas en la epidermis del paciente, ya que está pinchando internamente para conseguir el líquido intersticial. El sensor de glucosa lo utilizan aproximadamente 500 millones de personas cada día en el mundo utiliza este biosensor. Aquí ven cuál es este mecanismo de funcionamiento que les comentaba, sensor electroquímico con una enzima apropiada para la glucosa. Existen muchos otros biosensores y luego están también todos los test, que les llamamos test, pero en realidad son biosensores. Yo supongo que todos ustedes conocen el test de embarazo.
este test de embarazo, igual es muy parecido, ¿no?, al test de la COVID, que ya todos hemos aprendido a hacernos, que todo parece algo tan sencillo, este test de la COVID, que parece simplemente una tira de papel, ¿no?, embebida en un plástico, pero en realidad lo que está aquí dentro de toda esta tecnología es algo mucho más sofisticado, porque dentro se colocan proteínas específicas a lo que quieras detectar. En el caso del embarazo de la mujer, se colocan unas proteínas o anticuerpos específicos a las hormonas femeninas que cambian en el embarazo, de que están en la orina. En el caso del test de la COVID, en nuestra saliva están los virus, lo que se hace es romper los virus y estas proteínas detectan la presencia de las proteínas, tanto S como N del virus. Muchos de ellos llevan nanopartículas de oro y es eso por lo que vemos ese cambio, ¿no?, de color con nuestros ojos, que, bueno, evidentemente son biosensores muy sencillos porque solo te dicen sí o no, no te dan una cuantificación como hace el biosensor de glucosa. Bueno, una vez que sabemos ya lo que es un biosensor, pues simplemente comentar que, claro, esto no es tan fácil como colocar solo nuestro sensor físico, por ejemplo, un sensor óptico, y ponerle encima nuestras proteínas o nuestro sistema biológico, sino que hay que hacer realmente todo un desarrollo tecnológico. En el caso de unos sensores ópticos, pues vamos a necesitar una fuente de luz, ya sea un láser, ya sea un LED, vamos a necesitar fotodetectores. Generalmente estas muestras líquidas, como estamos hablando de muestras líquidas mínimas a nivel de gota, necesitamos microfluídicas adecuadas para introducir la muestra. También necesitamos, por supuesto, una lectura de esta señal, por lo tanto vamos a necesitar electrónica. Si queremos un sistema que se pueda utilizar en cualquier sitio, necesitaremos una batería, necesitaremos también una conectividad wireless. Es decir, que como ven, esto es lo que en nuestro campo, y que lo habrán escuchado en muchas ocasiones, se llama una integración lab on a chip, es decir, cómo miniaturizamos un laboratorio completo en un único chip y en un sistema portátil. Pues quédense con la idea de que esto es un área muy multidisciplinar. Necesitamos físicos, químicos, biólogos, ingenieros electrónicos trabajando juntos para producir estos dispositivos. Bueno, siempre estamos hablando del uso en salud, pero en realidad, evidentemente, este tipo de tecnologías de biosensores se pueden utilizar no solamente en el caso de la salud, pero también para controlar, para un control medioambiental, para saber el grado de polución o el grado de contaminación que pueden existir en nuestros mares, en nuestros ríos, en nuestros océanos, en nuestros alimentos, incluso para controlar, ¿no?, el estado de salud de nuestros animales, o sea que son fundamentales en muchas áreas, y su mercado global está creciendo anualmente, especialmente después de la pandemia, pues se ha visto la necesidad, ¿no?, de contar con estas tecnologías de diagnóstico rápido. Y quiero recordarles, bueno, darles un dato que poca gente conoce, y es que prácticamente la mitad de la población mundial no tiene acceso al diagnóstico de las enfermedades más simples y más comunes. Todavía estamos así, casi mitad de la población mundial. Esto significa que realmente con test de este tipo, que se puedan usar en cualquier lugar, en cualquier momento, se podría democratizar el uso de todas estas, del diagnóstico. Bueno, existen muchos tipos de biosensores. Quizás los biosensores más conocidos son los que están basados en sensores electroquímicos, pero esto viene dominado porque el biosensor de glucosa, como les he comentado anteriormente, lo utilizan millones de personas al día. Es un biosensor realmente, bueno, que ha cambiado, ¿no?, la vida de los enfermos diabéticos. Pero existen otras tecnologías, quizás también todas incluso basadas ya, en este caso en luz, como pueden ser los biosensores basados en papel, ¿no? Esto es una nueva tecnología. Hay incluso grupos allí en México, ¿no?, que están haciendo unos desarrollos increíbles con esas tecnologías, en la cual lo que se utiliza es simplemente papel, o sea, la celulosa del papel, en la cual se pueden embeber nanopartículas funcionalizadas con el agente biológico adecuado, y simplemente, como son, digamos, unos sensores sumamente muy pequeños,
todas las muestras humanas que quieras medir pueden entrar por capilaridad, o sea que son muy sencillos y pueden llegar a ser muy baratos. Se pueden hacer, digamos que como están estas nanopartículas funcionalizadas, realmente nanopartículas de oro, que efecto plasmónico, podemos ver estos cambios de color y medir la presencia o no de virus, bacterias con esta tecnología. Existen numerosos biosensores basados a día de hoy en nanopartículas, en todo tipo de nanomateriales, que también generalmente pues, se utilizan métodos ópticos como fluorescencia o plasmónica para medirlos. Y por supuesto están todos los biosensores basados en estas tiras que se llaman lateral flow, las que ya hemos utilizado, que todos hemos aprendido a utilizar. Y bueno, ahora ya saben además cómo funciona, ¿no?, esta tecnología en su interior. Como todos ustedes saben, esto es un sí, ¿no? O sea que se ve aquí unas bandas de color, ¿no?, que también vienen pues blindadas por la fluorescencia o por los marcajes con nanopartículas que llevan en el interior estas tiras. Pero en nuestro caso, hace años decidimos que quizás una de las tecnologías más competitivas para hacer este tipo de biosensores es precisamente la fotónica o la óptica, es decir, que dispositivos fotónicos podían llegar a tener unas prestaciones muy superiores a lo que están dando las otras tecnologías que les he mostrado anteriormente, ¿no? Estos son algunos de los chips basados en nanofotónica que se desarrollan en mi laboratorio. Por ejemplo, lo hemos desarrollado en colaboración con IMEC en Bélgica, con la Universidad de Gent, también en Bélgica. Vean el tamaño del chip en comparación con una moneda de 1 euro y vean cómo es toda la circuitería óptica que tenemos dentro. Tenemos 6 biosensores, 6 interferómetros Mach-Zehnder en el interior de este chip. Aquí tenemos otro de los chips que se producen en mi laboratorio. Este chip contiene 20 biosensores interferométricos en su interior. Este está fabricado con nanoplasmónica. Tenemos 4 canales de medida en este biosensor. Y bueno, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Nosotros pensamos bueno, sabemos que la fotónica, cuando utilizas un sensor óptico, pues te da unas prestaciones mucho mejores porque es inmune a cualquier tipo de interferencia electromagnética, pero sobre todo te puede aportar un nivel de ultrasensibilidad, que es lo que se necesita en todas estas medidas. Y por supuesto podemos entonces también fabricar muchos de estos sensores en paralelo, podemos hacer a formato de chip miniaturizado y eso nos permite pues, hacer este análisis sin necesidad de amplificaciones, marcaje, además en tiempo real. Bueno, digamos, la técnica que más se utiliza en todos los biosensores fotónicos en el mundo es lo que se llama el principio de la onda evanescente. Bueno, como ustedes son ópticos, están estudiando óptica, yo me imagino que esto ya lo saben, pero bueno, simplemente comentarles, ¿no? Cuando tenemos, como saben, un medio óptico, una guía de ondas, o bien puede ser una fibra óptica, como saben, la luz cuando entra en estas guías de onda, queda atrapada por reflexión interna total, ¿no? Y la luz pues se va guiando dentro de lo que es el núcleo de la guía. Pero esto, bueno, si seguimos una técnica, o sea, una óptica de rayos, pues vemos cómo la luz queda atrapada, pero si en realidad examinamos la luz con un modelo electromagnético, con las ecuaciones de Maxwell, pues sabemos que la luz en realidad se transmite a través de unos modos del campo electromagnético y si nos acercamos, vemos cómo se transmiten estos modos, sabemos que estos modos no están estrictamente confinados en el interior de la guía, sino que siempre hay una parte de esta luz que sobresale en la superficie, que es lo que se llama campo evanescente. Entonces, este campo evanescente siempre existe en cualquier medio óptico, en cualquier guía de ondas, en cualquier fibra óptica. Y bueno, generalmente lo que se intenta es minimizar, ¿no? Porque esto se puede considerar como una pérdida de luz, pero nosotros en cambio lo utilizamos para hacer biosensores de la siguiente forma. Que nosotros tenemos este campo evanescente que dependiendo de la longitud de onda, del material que se emplee, ¿no? Pues puede llegar a penetrar entre 100 o 900 nanómetros en el exterior, y además decae exponencialmente, como ven aquí. Pues lo que hacemos ahora es colocar nuestro bioreceptor biológico dentro de este campo evanescente, de tal manera que cuando nuestro receptor biológico ve su molécula complementaria, o sea, cuando hay un evento de reconocimiento, lo que estamos modificando en la superficie es localmente el índice de refracción. Eso quiere decir que la luz que va viajando por la guía de ondas a través de este campo evanescente ve de pronto que hay diferentes moléculas,
se produce un cambio de índice de refracción y eso induce un cambio en la velocidad de la luz y, por lo tanto, un cambio en cualquiera de los parámetros ópticos que podemos medir, ¿no? Podemos medir un cambio aquí al final de la intensidad, de la fase, del momento de resonancia, bueno, diferentes, pero sabemos que este cambio se relaciona de manera cuantitativa con el número de moléculas que se reconocen en la superficie. Bueno, es un principio realmente muy bonito, ¿no? Porque eso te permite ver en tiempo real cómo interaccionan las biomoléculas, porque lo estás viendo cómo cambia la luz constantemente, las propiedades de la luz, perdón, debido a esta interacción en la superficie. Bueno, lo que se ha hecho a nivel internacional en este campo de los sensores evanescentes, pues hay como dos grandes grupos. Pues básicamente es lo que existe a nivel internacional, ¿eh? El primer grupo son los sensores plasmónicos, que ahora hablaremos de ellos, basados en oro fundamentalmente, y luego está el siguiente grupo, que son todos los sensores basados en tecnología de silicio, donde podemos fabricar resonadores, podemos fabricar cristales fotónicos, podemos fabricar interferómetros. Luego hay determinados tipos de guías de onda nuevas que se han creado, como los silicon wire, como el slot, como las guías slot, como las guías subwavelength. Y bueno, pues con esto podemos hacer espirales, podemos hacer interferómetros, pero básicamente lo que ven aquí reflejado pues es un estado del arte internacional, ¿no? En los límites de detección, pues todos estos sensores consiguen medir variaciones del índice de refracción entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 8. Es increíble estos valores de cómo estos dispositivos pues son capaces de ver cambios mínimos del índice de refracción, quiero decir, en su capa superior, ¿no? Al final del campo evanescente, entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 8. Bueno, nosotros en mi grupo, pues hace tiempo decidimos, trabajamos en dos tecnologías al mismo tiempo. Por una parte, pues hacemos estas guías de ondas interferométricas basadas en chip. Ven aquí algunos, luego le cuento un poquito más de detalle, pero bueno, ven aquí algunos de nuestros desarrollos, cómo fabricamos estas guías, cómo las introducimos con microfluídica, cómo las montamos para medir. Y con estos dispositivos podemos llegar a medir, alcanzar límites de detección del orden de picomolar, femtomolar. Hablamos siempre de tecnologías que miden una muestra de un paciente en un único paso, sin amplificación, sin añadir amplificaciones a la señal, sin añadir marcadores fluorescentes. Y luego, por otra parte, tenemos biosensores plasmónicos, y en este caso lo que utilizamos es la plasmónica que se genera en los sistemas de oro. Y como ven aquí, no solamente fabricamos los sensores, montamos equipos, montamos electrónicas, hacemos no solamente oro planar, sino también fabricamos nanodiscos, nanorrejillas. Y bueno, luego además las incluimos en sus estaciones de microfluídica. Y bueno, aquí en este caso plasmónica se consigue un poquito menos de sensibilidad que las técnicas interferométricas, pero como saben, la interferometría es la técnica de mayor sensibilidad que existe en física y ese es uno de los motivos. Pero simplemente comentar que lo que hacemos en mi grupo es totalmente el diseño, la fabricación, el montaje, montamos casi plataformas precomerciales, ¿no? Bueno, pues nos dedicamos a fabricar todo tipo de dispositivos, ¿no? En el caso de los biosensores nanoplasmónicos, no sé si esto lo han estudiado en algún momento, pero no, simplemente recordar que un plasmón se genera en capas de oro de nanométricas, unos 45 nanómetros de espesor, y aquí simplemente se trata de que cuando enfocamos luz visible, un determinado ángulo de incidencia, pues conseguimos generar un movimiento colectivo de los electrones libres del metal, de tal manera que este movimiento colectivo absorbe la luz que está llegando y transforma esto en una onda plasmónica, que es lo que vemos que tiene pues unas micras de recorrido sobre la superficie del oro. Esta onda plasmónica, como ven, tiene este campo evanescente que les comentaba anteriormente y por lo tanto pues la podemos utilizar para hacer un biosensor. Esta campo evanescente en plasmónica tiene una penetración de 10-90 nanómetros, pero es que las biomoléculas que generalmente se utilizan pues no pasan, suelen medir entre 10 y 15 nanómetros. Así que tenemos, digamos, campo más que suficiente para medirla. Recuerden también que en el caso del campo evanescente
Claro, el campo electromagnético más intenso está justamente en los primeros nanómetros, que luego va decayendo de manera exponencial en el medio. Son algunos de los que fabricamos en mi laboratorio: nanodiscos, nanorejillas, nanoagujeros, oro continuo. Bueno, creo que esto ya lo conocen, pero saben que este efecto plasmónico es el mismo que se ve, ¿no?, en las vidrieras de las catedrales de la Edad Media. Si han tenido la oportunidad de visitarlas aquí en Europa o en España, ¿no?, saben que estos colores brillantes se deben precisamente a que los artesanos en la Edad Media ya sabían cómo incluir estas nanopartículas de oro y de plata de diferentes formas, de diferentes tamaños, y esto es lo que produce, ¿no?, cuando está incidiendo el sol, pues que se absorben determinadas longitudes de onda, se produce este efecto plasmónico y por eso se ven estos colores tan brillantes. Es un efecto también que lo ven se han tenido la oportunidad de visitarlo en el Museo Británico en Londres, esta famosa copa de Licurgo del siglo IV, ¿no?, que la estaban limpiando y limpiándola se dieron cuenta que cambiaba de color, no entendían nada, y vieron también que los artesanos habían incluido nanopartículas de oro, de tal manera que entonces este efecto plasmónico, si lo iluminas desde fuera, pues ves esta luz verde dispersada, y cuando lo iluminaban dentro, pues veían la luz roja transmitida por este efecto plasmónico. Muy bien, bueno, pues esto es no solamente, bueno, lo hago en mi laboratorio, pero lo que se hace también en muchos otros laboratorios del mundo: nanodiscos, nanoantenas, nanoagujeros. Digamos que cada uno de ellos se modeliza y se ve realmente cuáles son los niveles de mayor sensibilidad que se pueden conseguir con todos estos dispositivos nanoplasmónicos. Si alguien tiene más interés, puede leer también los reviews especializados que tenemos en nanoplasmónica. El segundo tipo de tecnología que utilizamos en mi laboratorio son estos microchips interferométricos, en los cuales fabricamos a nivel de oblea. Luego, pues, conseguimos lo aislamos en chip, cada chip tiene 20 biosensores, y lo más espectacular es que nuestras guías de onda tienen una altura de tan solo 3 nanómetros, ¿no? Y esto nos permite, digamos, este nivel digamos, estas dimensiones nos permiten controlar muy bien los modos de la luz y la penetración del campo evanescente, y por eso detectamos tan pocas moléculas, ¿no? Bueno, les cuento aquí un poquito cómo funciona. En este caso, verán, por ejemplo, este es el que desarrollamos para la COVID, en concreto. Aquí lo que hemos hecho es funcionalizar con un anticuerpo, una proteína específica a las proteínas de la cubierta, de tal manera que cuando llega este virus e interaccionan, pues simplemente lo que se produce es un cambio, ¿no?, en las propiedades de la luz, en este caso, que podemos analizar automáticamente y sabemos si la persona está infectada. Esto nos da no solamente un sí o un no, pero lo más importante es que cuantificamos, sabemos cuál es la carga viral que tiene esa persona en cada momento. Estos son, bueno, los dispositivos que fabricamos, y con un poquito más de detalle cómo funcionan estas guías interferométricas. Esto no es un dispositivo Mach-Zehnder tradicional, sino esto fue una idea que hubo en mi laboratorio y que la llevamos a cabo, y que es una patente de mi laboratorio, y hemos sido los primeros, ¿no?, en inventarlo, por así decirlo, y en ponerlo a cabo. Nosotros lo que nos planteamos es que queríamos hacer una interferometría, pero utilizando una única guía de ondas. Como saben, para hacer interferometría siempre necesitas, como en el caso de un dispositivo interferométrico con Mach-Zehnder, pues 2 canales de luz o 2 guías. Pero en nuestro caso pensamos, ¿cómo es posible hacerlo en un único canal? Pues la idea que tuvimos fue comenzar controlando que la luz que introducimos solo se transmite un modo de la luz, pero luego hacemos que la guía de onda sea un poquito más gruesa y excitamos el primer orden, el primer modo de la luz, de tal manera que a partir de aquí tenemos 2 modos, fundamental y primer orden, que van viajando y que interfieren, y por lo tanto lo que nosotros medimos es la interferencia de estos 2 modos. Los modos TE, el fundamental y primer orden, cada uno de ellos tiene una penetración diferente del campo evanescente, y este es el motivo por el cual uno es más sensible que el otro a los cambios en las interacciones biomoleculares. Bueno, claro, la idea era muy bonita, pero uno luego tiene que ir al laboratorio a hacerla, y cuando hicimos toda la modelización teórica, pues vimos que para fabricar este dispositivo siempre trabajamos en visible. Quiero comentar que en biosensores fotónicos es importante trabajar en visible, porque en este rango de longitudes de onda, porque las biomoléculas son transparentes a la radiación en esa longitud de onda. Por lo tanto, mi recomendación, siempre hay que ir al visible.
Así que cuando modelizamos cómo conseguir este dispositivo, que le llamamos interferómetro de guías bimodales, pues en este caso lo que sabemos es que lo fabricamos en nituro en silicio, en nuestras salas blancas. Comenzamos con una zona de 150 nanómetros de espesor, y luego crecemos a 340 nanómetros y excitamos este primer modo de la luz. Nuestras guías tienen una anchura de 3 micras, pero lo más interesante es que necesitan un rebaje, o sea, un RIP, como ven aquí, puedo poner en grande, como ven la guía. Esta altura tiene que ser menor a 3 nanómetros. Esta es la única manera de conseguir controlar a nuestro dispositivo para que solamente se transmitan estos dos modos de la luz. Bueno, esto ya lo hicimos hace unos años y a día de hoy pues tenemos un dispositivo que funciona muy bien, muy robusto y, como digo, patentado y demostrado con numerosísimas aplicaciones. En cuanto, bueno, creemos que además podemos llegar a detectar valores mínimos de 10 a la -8 en variaciones de nivel de refracción. Esto es auténtico, lo medimos en el laboratorio, 10 a la -8, es un número increíble. Es un dispositivo muy simple, lo producimos en fabricación estándar en las salas blancas, ¿no? Bueno, siempre cuando hablamos de estos chips y cuando hablamos de fotónica, nos parece que es realmente no complicado fabricar toda esa tecnología, pero les voy a contar que claro, una vez que tenemos fabricado todos los chips, hay que colocar, ¿no?, las moléculas biológicas. No les voy a contar mucho de esto, pero simplemente comentarles que colocar estas moléculas biológicas, esto es una de las partes más complicadas que hay en el campo de biosensores y quizás es uno de los motivos por los cuales no hay tantos biosensores comercializados para todas las aplicaciones posibles. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque no es solo colocar moléculas biológicas, hay que hacer una activación química, tratamientos químicos. Estas moléculas son macromoléculas, tienen que mantenerse activas, tienen que estar, como, por así decirlo, vivas. Además, no se pueden poner muy cerca porque se repelen unas a otras. Es decir, que hay que saber cómo colocarlas, cómo orientarlas, hay que calcular la densidad, o sea, cómo es la densidad superficial donde las tengo que colocar. Luego, además, hay que bloquear todos los lugares que quedan vacíos para que no te dé, porque cualquier cosa que vaya a llegar dentro del campo evanescente va a dar señal. Así que, como ven, hay que controlar muchísimas cosas. Ya digo, no les voy a contar cómo se hace esto, pero sí comentarle que es sumamente complicado porque lleva estos 3 pasos, mucha química, mucha variación de parámetros y luego, sobre todo, cómo crear superficies que repelan todo lo que no quieras medir, porque tú quieres medir sangre, suero, lágrimas, saliva, orina. Y bueno, pues esto no es nada trivial y sobre todo porque trabajamos a escala nanométrica, ¿no? Y esto es uno de los principales pasos, quédense con ese mensaje, más complicados cuando se desarrollan dispositivos fotónicos biosensores. Bueno, a lo largo de los años mi grupo ha desarrollado numerosas aplicaciones. Yo les voy a contar aquí algunas que a mí me gustan más en particular y lo pueden ver en nuestra página web o en nuestras publicaciones, pues todas las que hemos desarrollado a lo largo de los años. Una de las aplicaciones principales en la que trabajamos es en cáncer, ¿no? Como saben, el cáncer pues, es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad. Más de 18 millones de casos de muertes, ¿no?, en el 2020, y sabemos que las estadísticas, desgraciadamente, nos indican que una de cada 5 personas va a desarrollar cáncer durante su vida. Y bueno, aunque los tratamientos cada vez son más efectivos, lo que sí sabemos es que evidentemente si hacemos un diagnóstico lo más rápidamente posible, o sea, cuando uno está comenzando ese proceso de cáncer, pues podríamos mejorar significativamente la probabilidad de que los pacientes sobrevivan al cáncer, da igual el tipo que sea, ¿no? Y nosotros trabajamos en esto, trabajamos en proporcionar biosensores para que sean muy rápidos, que con muestras muy mínimas, imagínense, gotas de sangre, gotas de orina, podamos saber quién está comenzando un proceso de cáncer y usamos los biomarcadores descritos en clínica, pero también algunos
mucho más sofisticados, son marcadores epigenéticos. No comentaré mucho de esto, pero solamente se lo comento aquí. Ya vemos también cómo esas primeras células cancerosas empiezan, digamos, a desregularse, ya no funcionan igual que las anteriores, mandan mensajes diferentes y nosotros miramos esos eventos, cómo esas células empiezan, por así decirlo, ¿no? a dar unos mensajes erróneos y podemos verlo a través de los biosensores. Bueno, les cuento, por ejemplo, cómo estamos intentando hacer un diagnóstico muy precoz del cáncer de colon. Saben que el cáncer de colon pues, solamente se puede detectar mediante una colonoscopia. Colonoscopia es una técnica agresiva, es una técnica bueno, que no se puede realizar continuamente, ¿no? Pero sabemos también que es un tipo de cáncer que cuando comienzan las primeras células cancerosas a aparecer, ¿no? Pues estas células cancerosas emiten unos antígenos, o sea, que empiezan a circular en nuestra sangre, y entonces nuestro sistema para protegerse, nuestro sistema inmune, fabrica unas proteínas, unos autoanticuerpos específicos para aniquilar a estos antígenos asociados al tumor. Esto es un conocimiento clínico que existe y nosotros lo que hemos hecho con nuestros colegas clínicos precisamente crear un biosensor para ver la presencia de estas proteínas, estos anticuerpos en el suero de los pacientes, porque si alguien tiene estos autoanticuerpos circulando en su sangre, significa que está comenzando casi en el inicio de un proceso canceroso, de cáncer de colon, y parece ser que este proceso tiene lugar incluso 3 o 4 años antes de que te puedan diagnosticar el cáncer con una colonoscopia en un hospital, ¿no? Bueno, tenemos el biosensor a punto, hemos demostrado ya que podemos medir en suero, en plasma, que detectamos con estas guías bimodales que les comentaba con una alta sensibilidad la presencia de estos autoanticuerpos. Hemos incluso evaluado muestras de pacientes, no muchas, no es fácil conseguir estas muestras, ¿no? Pero todavía no lo hemos terminado, pero pensamos que en el futuro podríamos proporcionar un test muy simple en el cual con una gota de sangre pues podíamos saber quién está comenzando o incluso quién ya tiene desarrollado, ¿no? Un poco más avanzado este cáncer de colon. Incluso pues soñamos, ¿no? con evitar la colonoscopia. Hacemos también otros eventos, como les comentaba, que es cuando estas células cancerosas empiezan a dar ciertas señales, ¿no? Pues existe un evento epigenético en el cual empiezan a emitir unos microRNA, que son unas secuencias muy cortas, muy pequeñitas de ARN, unos 20 bases. Está implicado en muchas enfermedades, pero muchas de ellas, pero también en cáncer, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas son unas moléculas que viajan en nuestra sangre, en nuestra orina, en nuestra saliva, pero cuando los quieres detectar están en concentraciones ínfimas, picomolar, atomolar, y hay muchos que son muy parecidos, ¿no? Solo se diferencian en una base. Entonces nosotros nos propusimos demostrar que sí podemos hacer un nanobiosensor fotónico para determinar el estado de un cáncer de vejiga usando la presencia de estas moléculas, un microRNA 181A en la orina de los pacientes. Y bueno, como ven aquí, como ven aquí, esta es toda la parte química que les comentaba que nosotros montamos para atrapar estos microRNAs. En nuestro biosensor, estas guías bimodales, vean lo que les comentaba, son guías interferométricas, un nivel de sensibilidad altísimo. Podemos detectar estas moléculas tan pequeñas con límites de detección de 20 atomolar. Atomolar. O sea, es algo increíble que con esa tecnología puedas detectar de manera directa, sin amplificación, estos en buffer en el laboratorio, pues niveles ultra bajo, ¿no? Esto es lo que habla de la ultrasensibilidad que proporciona la nanofotónica. Pero es que además siempre demostramos nuestros resultados, con muestras de pacientes y en este caso con... Ay, eco, Y yo. perdón, Vale, pero- ahora. Utilizando tan solo 150 microlitros de orina, esto es importante, hablamos de gotas siempre, pues claro, cuando nos llegan las muestras nosotros no sabemos, ¿no? Si las muestras son de gente sana, enferma, y luego cuando ya las hemos medido ya nos dan los resultados, ¿no? Y aquí podemos estratificar sin ningún problema las personas sanas o las personas que ya están desarrollando ese cáncer de vejiga, gotas de orina, ¿no? Esto sí, muy importante de ver.
Bueno, hemos hecho muchas otras aplicaciones, tampoco voy a contar muchas más, pero comentar que hemos demostrado cómo son muy útiles, ¿no?, estos biosensores para detectar alergias, antibióticos en el suero, también tomando gotas, ¿no?, del suero de los pacientes. También, por ejemplo, todas las personas que tienen anticoagulantes, que en Europa se llama Sintrom, no sé si es lo mismo en México, pero hay muchísima gente que desgraciadamente tiene que tomar anticoagulantes de por vida, muy difícil controlar la dosis, ¿no? Y también pues intentamos hacer un biosensor que con unas gotas el propio paciente con 100 microlitros pues pueda saber qué concentración tiene continuamente en sangre, por lo tanto si se debería de tomar más o menos anticoagulante, ¿no? Y también con una empresa que en España pues intentamos desarrollar un biosensor para que los celíacos lo tengan en el bolsillo, se encuentran mal porque no saben si han tomado gluten, pues con unas gotas de orina pues puedan ver si han tomado incluso trazas de gluten en un restaurante, ¿no? Y la segunda parte, ya también para ir acabando, es el diagnóstico de enfermedades infecciosas, que esto es una de las cosas más graves, como nos ha pasado en esta pandemia. No les quiero alarmar, pero otra de las grandes pandemias que llamamos, la estamos llamando ahora la pandemia silenciosa, que se nos está viniendo encima, es que, como saben, las bacterias han desarrollado resistencia a todos los antibióticos a una velocidad alarmante. O sea, está llegando mucha gente a los hospitales con infecciones de bacteria que son resistentes a todos nuestros antibióticos. Pensamos que esta resistencia antimicrobiana puede llegar a ser más letal que el cáncer. De hecho, las previsiones son que para el año 2050 o sea, la muerte en el mundo por infecciones multiresistentes va a superar al cáncer. Es decir, que se espera que en el 2050 cada 3 segundos una persona va a morir en el mundo debido a esta infección, a estas infecciones multiresistentes, ¿no? Y esto se debe a que, bueno, cuando uno llega con una infección al hospital, el diagnóstico es muy lento, es muy impreciso y esto se debe sobre todo al gran abuso y al mal uso que hemos hecho de los antibióticos durante años y años, y las bacterias que son, bueno, pues microorganismos inteligentes han desarrollado resistencia y saben cómo eliminar, ¿no?, y destruir todos estos antibióticos. Bueno, pues esto, todo lo que nos cuentan nuestros colegas médicos es que el principal problema es que desde que alguien llega a un hospital se toma la muestra y se identifica cuál es el patógeno y cuál es su resistencia a qué antibiótico es resistente, se pueden pasar varios días, muchos días. Bueno, eso además si tienes la suerte de ir a un hospital con unas buenas instalaciones, con buenos laboratorios de microbiología, y claro, las muertes están siendo realmente de millones al año a día de hoy. Y nosotros pues proponemos usar estos biosensores nanofotónicos para que una vez que llega una persona con una infección, se le toma esta muestra, hablamos de nuevo siempre en muy poca cantidad, identificamos el patógeno en 30 minutos y vemos también su perfil de resistencia a antibióticos en otros 30 minutos. Bueno, ya tenemos muchos resultados, pueden verlo en nuestras publicaciones, de que con nuestros nanobiosensores nosotros inmovilizamos una serie de proteínas específicas a cada bacteria. Esto es, por ejemplo, la detección de la bacteria E. coli. Directamente con nuestro nanobiosensor podemos ver hasta, esto es un ejemplo de 8 bacterias por mililitro en muestras de plasma, pero es que incluso o sea, con la cantidad que utilizamos, sabemos que tenemos sensibilidad incluso para detectar una única bacteria en menos de 30 minutos. Y de hecho hemos ya construido point of care completos en algún proyecto europeo donde ya hemos ido a las UCIs, a las unidades de cuidados intensivos del mayor hospital de España, aquí en Barcelona, y que con muestras de menos de 10 microlitros del suelo del paciente podemos decirle en cuestión de unos 30 minutos quién está sano de esos pacientes que tienen en la UCI, quién está sano, quién tiene una inflamación, pero ya le podemos decir quién está empezando una sepsis. En sepsis solo hay una ventana de muy pocas horas para dar un tratamiento antes de que el paciente desgraciadamente fallezca, ¿no? Y bueno, pues ya hemos demostrado que es posible hacer esto sin tener que llevar las muestras a los laboratorios de microbiología y esperar horas, incluso semanas por una respuesta, ¿no? Bueno, tenemos también resultados, como podemos ver los test de a qué antibióticos son susceptibles esas bacterias o no. Y tenemos un gran proyecto en marcha, Feedback, que lo pueden ver en su página web, en la página web precisamente para eso, para tener un chip
preparado para detectar primero la bacteria, tenemos otro chip preparado para saber, una vez que sabemos qué bacteria es, si es una E. coli, un Staphylococcus aureus, lo que sea, luego tenemos otro chip para hacer el test de susceptibilidad a antibióticos y tenemos un tercer chip que ya lo tenemos hecho y preparado, de tal manera que si yo sé qué antibiótico le estoy dando al paciente, voy a tener un chip acoplado, ¿no?, casi al catéter del paciente y vamos a estar midiendo la concentración de ese antibiótico en la sangre del paciente de manera casi continua, ¿no? Esto es uno de los grandes proyectos en los que estamos ahora. Les cuento también, pues, otro proyecto europeo. Proyectos europeos, como saben, son consorcios de varios grupos y empresas europeas que trabajamos juntos durante 3 años. Este es un proyecto que a mí, bueno, esto particularmente, porque hicimos también uno de estos biosensores para la detección rápida de tuberculosis activa. Y en este caso fue donde, pues, produjimos este chip. En este caso no es mi tecnología, es tecnología de la Universidad de Gent, de IMEC en Bélgica, donde, como ven aquí toda la circuitería óptica, tenemos 6 Mach Zenders en este caso, interferómetros Mach Zender en este tamaño. Este fue todo el aparato que construimos, donde, bueno, usamos un SLID, usamos los fotodetectores, la cámara, es decir, aquí tenemos, perdón, una cámara, aquí tenemos pues todo tal, luego el chip, toda la microfluídica, y lo que medíamos en este caso pues es un lipopolisacárido que se encuentra en la orina de la gente que tiene tuberculosis activa. Pues preparamos todos nuestros chips con unas proteínas específicas que prepara una compañía, y ya con esto pues tuvimos un biosensor y recibimos, como ven, estas 20 muestras de Tanzania. Como les decía, no sabemos si está infectado o no. Fíjense que las orinas son todas diferentes, diferentes colores, diferentes densidades. Esto lo colocamos en nuestro dispositivo sin filtrar, sin lavar, y estos son señales directas del dispositivo donde podemos ver directamente quién es una persona con una tuberculosis activa y quién es una persona sana. En cuestión tan solo de 10 minutos somos capaces de ver con nuestro biosensor, estos interferómetros, bueno, clasificar, ¿no?, a los pacientes con sensibilidad y especificidades cercanas al 100%. Bueno, y por último les cuento lo que hemos hecho en el caso de la COVID. Ya saben que en el caso del SARS-CoV-2, pues claro, la técnica estrella es la PCR, pero lo que les conté al principio, ¿no?, son técnicas muy lentas, que necesitas personal especializado. Luego nos vimos inundados, ¿no?, con todos estos test de antígenos, incluso test serológicos, que me imagino que en México pasaría igual, que todos venían de China, que en nuestros países casi no se ha fabricado nada. Pero bueno, estos pues son muy rápidos, son muy baratos, pero la sensibilidad era muy baja, te daban un sí o un no, por supuesto nunca cuantificaban, ¿no? Y el problema, bueno, pues que vienen de donde vienen. Así que nosotros, gracias a la financiación también de la Unión Europea, pues llevamos a cabo la fabricación de un biosensor portátil para diagnosticar la COVID. Pero en este caso, sobre todo, quizás el mayor valor que aporta a esta tecnología, los biosensores nanofotónicos, es la cuantificación, porque todos nuestros compañeros en los hospitales, los médicos, lo que nos pedían, lo que querían saber es el nivel en la carga viral de cada paciente. Pero claro, con un test de este tipo, tú sabes que estás infectado, pero no sabes cuántos virus tienes. En un hospital, una persona en la UCI a la que se le está dando un tratamiento, lo que te interesa saber es si ese tratamiento era efectivo y la carga viral iba bajando o no. Así que en nuestro caso, pues con nuestras guías bimodales hemos hecho precisamente un biosensor para la COVID, en la cual hemos, pues con unas proteínas muy específicas para el virus. Nosotros creo que somos los únicos que atrapamos el virus completo, no lo, digamos, porque generalmente se fragmentan, ¿no?, estos virus antes de medirlo. En nuestro caso no los medimos el virus completo, y con nuestros chips nanofotónicos está publicado, pues somos capaces de tener una carga viral que va desde 100 hasta 10 a la 7 virus por mililitro, es decir, en cantidades bajísimas. Realmente la gente empieza con infecciones de más de 1000 o 2000 virus y tenemos un rango lineal altísimo en menos de 15 minutos, y bueno, pues esto ha sido un gran adelanto. Al mismo tiempo también desarrollamos otro para test serológico basado en plasmónica en este caso. Y bueno, igual pues también lo que hicimos es que ayudar no solo con el sensor del coronavirus, sino también saber cuál es la respuesta inmunológica de cada paciente.
Y de nuevo, pues no es solamente un sí o no, si alguien se había infectado y por lo tanto tenía inmunoglobulinas, sino también si era saber cuántas inmunoglobulinas, porque ven en esta gráfica, por ejemplo, usamos controles de pacientes, usamos controles de sangre de gente del año 2017 para asegurarnos que no habían estado nunca en contacto con coronavirus. Ven aquí las diferentes respuestas. Aquí se ve cómo hay gente que responde muy mal, ¿no? Su sistema inmunológico pues funciona, pero es muy bajito y sin embargo gente que tiene una respuesta inmunológica muy buena, ¿no? Entonces, esto es importante saber las respuestas de cada uno porque, por ejemplo, podríamos saber a quién hay que dar una dosis de refuerzo de la vacuna antes, ¿no? Bueno, esto está validado clínicamente, lo estamos intentando comercializar, pero claro, bueno, la pandemia ha terminado y lo que estamos ahora utilizando en nuestros dispositivos es para lo siguiente. Uno, trabajando con los compañeros que hacen las labores de vigilancia en los murciélagos para ver cómo es la evolución de los coronavirus, esto que se dejó de hacer, ¿no? Por eso hemos tenido esta pandemia, pues ayudarle a que cuando van a las cuevas y tal, pues no tengan que trasladar las muestras a los laboratorios, sino que directamente allí con el biosensor podemos ver, ¿no?, la presencia de estos coronavirus. Y en otro proyecto europeo estamos también utilizando los dispositivos para ver cómo evolucionan los coronavirus en nuestros animales domésticos, ¿no? Perros, gatos, hámster aquí en Europa y viendo también pues la presencia de si existe o no respuesta serológica y por lo tanto tienen algún contagio de coronavirus, ¿no? Bueno, ya para terminar, nada, solamente comentarles que, bueno, que como ven, el futuro va a estar en este tipo de plataformas nanobiosensoras para diagnóstico descentralizado, especialmente después de lo que ha pasado en la pandemia. Todo el mundo ha visto, ha comprobado la utilidad de tener tecnologías que tú mismo, ¿no?, te puedas hacer el análisis. Estoy convencida de que la nanofotónica pues, es de las técnicas más competitivas que existen por este nivel de sensibilidad que pueden aportar. Recordar también que la biofuncionalización, esta parte química, ¿no?, que mucha gente desprecia, que piensa que es más sencillo, en mi opinión, es una de las más complicadas y el futuro está en hacer plataformas multiplexadas, es decir, necesitamos que con esa misma gota pues poder medir muchos biomarcadores al mismo tiempo, ¿no? No solamente pues solemos medir 1 o 2 biomarcadores, pero hay que ampliarlo a 6 o 7 al menos. Y bueno, esto es un poco lo que esperamos para el futuro, ¿no? Que realmente el diagnóstico pues, se haga con este tipo de dispositivos que se puedan utilizar en casa, en el colegio, en la ambulancia, centros de salud, en nuestros hospitales, es decir, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y bueno, solamente quiero comentar antes de terminar la charla dirigida a los estudiantes, eh, comentarles que hace unos años tuvimos un caso muy sonado de una empresa en el Silicon Valley que se llama Theranos. Este es el caso de esta señora Elizabeth Holmes. No sé si alguien conoce esta historia. Solamente quizás porque trabajaba en mi campo, en el Point of Care, Biosensores Point of Care, solamente contar, ¿no?, que ella dejó la carrera en primero de Ingeniería Química de Stanford University, es decir, nunca llegó a hacer estudios de grado, ni posgrado, ni tesis, ni nada, no. Ella dejó la carrera, abandonó la carrera afirmando que tenía una idea única, esto fue en el año 2003, y creó esta empresa, Theranos, Silicon Valley. Según ella sabía como, bueno, como lo que yo he contado anteriormente, en una gota de sangre, ¿no?, pues era capaz de tener una tecnología y un point of care que según ella estaba dentro de este instrumento y que podía medir más de 200, atención, 200 analitos al mismo tiempo y dar análisis muy fiable. Bueno, esto aquí todos los inversores se volvieron locos, ¿no?, con esta capacidad, que fue capaz desde el año 2003. Su empresa llegó a estar valorada en más de 9 billones de dólares de las inversiones que recibió y aparecía en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, aparecía en todos los medios, pensaba que, bueno, iba a revolucionar todo el análisis clínico, ¿no? Pero bueno, los años iban pasando, esos análisis no llegaban, los análisis se tenían que enviar muestras, eran gotas, eran mucho más a sus laboratorios, que eran casi secretos, no los dejaba visitar, nadie vio su tecnología, nadie vio nada, hasta que propios trabajadores de la empresa, pues de manera anónima, escribieron al Wall Street Journal y advirtieron de que todo era mentira, de que todo era un fake,
de que no había absolutamente ninguna tecnología, bueno, no había, lo intentó, pero evidentemente cuando no tienes formación, pues no puedes hacer nada, ¿no? Ahora mismo esta señora está en la cárcel cumpliendo condena por atentar contra la salud pública. Hay diferentes series que podéis ver en Disney Plus, en HBO. Recomiendo sobre esta de Dropout en Disney Plus para que lo entendáis, o el libro de la persona del periodista, ¿no? El Wall Street Journal, que destapó el caso. Y bueno, esto simplemente el mensaje es que para realmente producir algo de valor, especialmente en el campo de la salud, pues hay que formarse, hay que estudiar, hay que acabar la universidad, hay que hacer una tesis doctoral, hay que tener las ideas, todos tenemos ideas, pero para llevar a cabo las ideas hay que tener la formación necesaria y por lo tanto, por eso es tan importante, ¿no? Pues insistir en los estudios e insistir en la formación. Muy bien, quiero darle las gracias, este es mi grupo, bueno, quizás habrá más gente, pero al final son ellos los que están todo el día en el laboratorio trabajando y sobre todo destacar eso, ¿no? La multidisciplinaridad, trabajamos todos juntos, físicos, ópticos, químicos, biólogos, ingenieros, ¿no? Para poder sacar esto adelante y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Excelente, muchísimas gracias por tan interesante plática, trabajo impresionante. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Comentarios. Comentarios, preguntas, sí. Jacoba, Adrián, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si pueden escuchar. Pásale, Adriana. Sí, te escuchamos, sí. Bueno, muchas gracias por la plática, es bastante interesante. Creo que hay demasiado trabajo detrás de todo. Y bueno, una pregunta que me surge así rápido, bueno, tengo muchas, pero una de ellas sería, de los biosensores que se están trabajando, ¿hay alguno que no necesite ser funcionalizado? Porque que no tengan que ser enzimáticos. No. O sea, todos los biosensores, por definición, por eso insistía en la definición de biosensor, un biosensor siempre lleva bio o sea, en la superficie del dispositivo, si no es un sensor, ¿vale? O sea, la parte biológica siempre tiene que estar en el sensor incorporado, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener estas técnicas de funcionalización. En el caso de utilizar enzimas, pues se colocan, porque las enzimas al final son catalizadores, ¿no? Se pueden colocar de otra forma, pero generalmente las enzimas van asociadas con sensores electroquímicos. En los sensores fotónicos ópticos generalmente siempre usamos proteínas, ¿no? O cadenas de ADN o aptámeros, y la funcionalización siempre es necesaria, siempre. Siempre. Porque si no sería un sensor, ¿eh? Hay cosas, a lo mejor hay otra definición que son un sensor químico, ¿sabes? Pero es una definición diferente. Un sensor químico no es un biosensor, ¿vale? Exacto. Gracias. Karen Hernández Vidales. Hola, muchas gracias, doctora. Muy interesante su exposición. Está de verdad muy impresionante. Yo trabajo en el área de espectroscopía Raman también para la detección de biomarcadores, específicamente pues con nanopartículas. Y me surge aquí la duda de a qué se refiere exactamente con que sus biosensores o algunos de los biosensores que están trabajando no requieren de amplificación, porque justo en Raman es una de las pues, limitaciones que se requiere pues algo que amplifique la señal. Entonces, ¿cuál es el caso de esto? Claro, sí. Bueno, pues evidentemente iba a decir los SERS. SERS son nuestros competidores, no son nuestros competidores. Yo creo que nuestros interferómetros son mucho mejores, voy a decirlo así. No, lo que quería decir es que, claro, evidentemente no necesitamos amplificación, porque esto es una técnica interferométrica en la cual mides en directo la interacción entre dos proteínas o entre dos elementos moleculares, ¿no? Gracias a este campo evanescente intenso que tenemos en la superficie y a una detección interferométrica, yo no necesito amplificación. Entonces no necesito amplificación de la señal. Hombre, en algunos casos a lo mejor la necesitaría, pero no, generalmente no la necesito. Y estamos hablando de límite de detección como los que has visto aquí. Y lo más importante con referencia al SERS, nosotros tenemos unas tecnologías que cuando las fabricas son sumamente reproducibles, que esto es uno de los problemas que tiene el SERS, que no es tan reproducible. Entonces, nosotros tenemos una tecnología probada, o sea, con cientos de medidas
con un nivel de reproducibilidad increíble. Y esto es importante también en tecnologías de biosensores, porque si tú al final quieres sacar un producto al mercado, tienes que asegurar que tu tecnología es muy reproducible. Y esto cuando usas SERS, cuando utilizas nanopartículas, pues a veces es más problemático, ¿no? Sí, entonces no me queda muy claro ustedes en qué casos utilizan justo la parte de los plasmones de resonancia o Todo los depende, sistemas sí. de nanopartículas. Todo depende de la aplicación. Si tú vas a ir a aplicaciones donde con resonancia de plasma superficial es suficiente o sea, la sensibilidad que necesitas, pues utilizamos resonancia de plasmón, porque yo lo vuelvo a decir, si puedes utilizar resonancia de plasmón, plasmónica es de las técnicas más agradecidas que hay para trabajar. La parte química, biológica también es mucho más sencilla, pero si necesitas medidas de ultrasensibilidad, pues hay que ir ya a interferometría, ¿no? O sea que todo depende, siempre viene dado por la aplicación. Quiero recordar también que en el caso de los análisis clínicos o medioambientales, no solo es importante el límite de detección, sino quizá una de las partes más importantes es el rango lineal, es decir, cuántas concentraciones diferentes tú puedes distinguir con resolución suficiente. Y esto te lo proporcionan muy bien esas técnicas, la interferometría, resonancia de plasma. No, o sea, no siempre es tan importante el límite de detección, sino el rango en el que te mueves, ¿no? Eso, Claro. muchas enfermedades dependen de ese rango lineal, ¿no? Ok, Donde muchísimas acaba gracias. la enfermedad. Muy bien, gracias. De todas maneras, tenemos Gracias, muchos previos y tal, que si quieres consultarlos, pues ahí lo por explicamos supuesto. en más detalle. Sí, Gracias, Karen. gracias. Excelente. ¿Algún otro comentario? Yareli. Sí, muchísimas gracias por la presentación tan interesante. Creo que todos quedamos con un montón de dudas y por tan interesante tema. Yo tengo una pregunta referente, por ejemplo, a esta interferencia que ustedes están haciendo con el campo evanescente. ¿Qué tan intenso necesitan que sea este campo, por ejemplo, para poder ver un cambio significativo? No, bueno, utilizamos, claro, no he puesto todos los detalles técnicos, pero utilizamos láseres, déjame pensar, de 10 milivatios, incluso menos, o sea que estamos hablando de muy bajas potencias, teniendo en cuenta además las pérdidas que se producen, porque claro, tú tienes que introducir la luz en canales nanométricos, por lo tanto, la luz que estamos utilizando es de muy baja intensidad, baja potencia, y realmente también lo que estás viendo aquí es un cambio relativo debido a esa interferencia, ¿no? Entonces no es un problema, bueno, a ver, evidentemente cuanta más luz o más intensidad tengas mejor, pero no es tanto un problema de intensidad, no estamos hablando de altas intensidades ni mucho menos. De acuerdo, muchas gracias. Yo tengo un comentario. Si algún estudiante de posgrado o de licenciatura quisiera seguir por el camino de diseño de biosensores, en el caso de la modelación, se concibe la idea, se hace el diseño electromagnético, óptico, etcétera. ¿Qué herramientas debe ser experto? Bueno, para hacer Electromagnetismo. para hacer el diseño, nosotros generalmente utilizamos el programa Console, o sea, Console te tiene unos paquetes muy buenos para hacer las simulaciones, porque luego, claro, hay programas de fotónicos hay programas como Lumerical, que son excelentes también, Photon Design, con Photon Design es un tanto complejo, ¿no? O sea, hay 3 o 4, pero son bastante caros, ¿eh? O sea, todo depende de, claro, el acceso que tenga. Nosotros, como nuestra organización nos proporciona Console, pues no lo tenemos que pagar, pues usamos Console. En algunos años usamos Lumerical, que es un programa que a mí me gusta mucho, pero claro, es que esto hay que pagarlo todos los años y es bastante costoso, ¿no? Pero es Sí, está. es uno de los programas más excelentes, porque Lumerical tiene guías de ondas y tiene también plasmónica, y es un programa muy fuerte en plasmónica, ¿no? Pero con Console se puede hacer, ¿eh? No hay problema. Excelente. Perfecto. Bueno, si no hay otro comentario, muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición de dar. Y espero que alguien que los estudiantes, algunos estudiantes que estén interesados, la contacten, por si hay más preguntas, comentarios y por qué no, alguna estancia o algún posgrado allá Muy bien. en Barcelona.
Raúl, comentar que además de los papers, que lo pueden ver en mi página web, tenemos todas las tesis doctorales de mi grupo están disponibles públicamente. Hay introducciones muy largas, que se pueden estudiar, ¿no? Que están muy bien detallados, pues todos los pormenores y de todo cómo funcionan todos estos dispositivos en más detalle, si quieren. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, buenas tardes a vosotros y buenas noches, que para mí ya se me ha pasado casi la hora de la cena. Venga. Nada. Hasta luego, Hasta adiós. luego. Bye. Adiós.